Profe, se escucha. Ok, gracias. ¿Cómo les ha ido? Ahí va. Buenas tardes, maestro. No ha ido muy bien. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué dicen las demás asignaturas? ¿Cómo les ha ido? Bien, solo Buenas faltan tardes. dos. Solo Hasta ahorita faltan bien, dos. profe. Sí, ¿Cuáles les faltan? Integradora. Integradora. ahora y inglés. Ah, ok. ¿Y en todas las demás, cómo salió todo? Muy bien. Pues yo, profesora, muy Está bien. bien, profe. Sí, qué bueno. ¿Se verá la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Bien, gracias. Bueno, muchachos, vamos a iniciar. Veo que ya se acercaron bastantes de ustedes. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy es bastante importante, no por quitarle importancia a las demás, pero es algo que en muchas ocasiones no le prestamos atención y cuando vamos a hacer alguna instalación eléctrica, normalmente decimos, o alguien nos pregunta, ¿qué calibre de conductor utilizo? Y normalmente le dicen, ponle 14, ponle 12, ponle 10, ponle 8. Pero a veces se nos olvida que existe un procedimiento para calcular debidamente el calibre de un conductor. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a determinar una metodología, solo una, porque no solo una existe, ¿verdad? Vamos a platicar una metodología en particular para determinar el calibre de un conductor dependiendo de la carga que va a tener conectada. ¿Por qué es importante seleccionar el conductor adecuado? Es importante seleccionar el conductor adecuado para una carga, porque esa carga va a estar consumiendo una determinada cantidad de corriente y la corriente produce calor. Que no se nos olvide, la corriente produce calor. Y si no seleccionamos el adecuado, ese calor puede fundir el material y provocar un caos dentro de la instalación eléctrica o dentro de la casa. De ahí la importancia de seleccionar el método adecuado primeramente, ¿verdad? Y luego, ¿cuál es el calibre que debo de colocar? Como les decía, en esta ocasión nos vamos a enfocar solo a un método. En sesiones de días siguientes de esta misma semana, vamos a estar platicando de un segundo método que se llama regulación de voltaje, por regulación de voltaje. Ahorita el que vamos a ver se llama por ampacidad. El que vamos a ver hoy se llama por ampacidad. El otro que vamos a ver en un futuro se llama por regulación de voltaje. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿cuál voy a utilizar? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué me tengo que aprender los dos? Ah, pues muy simple. Resulta que se tienen que utilizar los dos métodos para seleccionar un conductor. En uno me puede salir un conductor, un calibre de un tamaño, y en el otro cálculo a lo mejor me sale un calibre diferente. No importa que me haya salido diferente. Tenemos que utilizar el conductor más grueso. Tenemos que utilizar el conductor más grueso. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en lo que viene siendo el método que vamos a platicar ahorita, quiero que recordemos algo con relación a la sección transversal de los conductores y con respecto a su nomenclatura.
nosotros hemos escuchado cables del calibre 20, del calibre 18, del calibre 14, del calibre 12, del calibre 6. Pregunta, entre más chico se hace el número, ¿qué ocurre con la sección transversal? Entre más grueso es el cable. ¿más que, perdón? Grueso es el cable. Así es. Entre más chico es el número, más grueso, ¿verdad? Tiene mayor sección transversal. O sea que los números están al revés, en pocas palabras. Si yo escucho el número 18 y escucho el número 14, ¿cuál de los dos es más grueso? El 12. Estamos hablando de 18 y 14. El 14. El 14, así es. Si hablamos del 14 y el 6, ¿cuál es más grueso? El 6. El 6. Así es. O sea, esa numeración es una nomenclatura que va al revés. Entre más pequeño es el número, el conductor es más grueso. Que no se nos olvide. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Apenas vamos a empezar. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Recuerden que en cualquier momento que ustedes sientan que hay alguna duda, algún comentario, nos paramos, ¿verdad? Si hay que regresarse a la diapositiva número 1, no hay ningún problema, nos regresamos, ¿sí? Si hay dudas, si hay que regresarse a la diapositiva número 1, no hay ningún problema, no se preocupen nunca por eso. Muy bien, como siempre en todas las sesiones. ¿Qué platicamos en la última sesión? Fue el tema de la cuarta práctica, maestro. Y la Así anterior, es. Estuvimos hablando precisamente de una práctica, ¿verdad? Bien, pero algo más que me puedan decir. ¿De qué era? Nos enseñó los métodos para corregir factor de potencia. Ándale, estamos hablando del factor de potencia y su corrección, ¿verdad? Así es, estuvimos platicando sobre la corrección del factor de potencia. O sea, a estas alturas ya hemos platicado de transformadores, de algunos elementos de las instalaciones eléctricas, de interruptores, centros de carga, del factor de potencia y además la corrección del factor de potencia. Todo esto ya lo hemos platicado aquí en sesiones de clase. ¿Cierto o no es cierto que ya hablamos del factor de potencia y su corrección, muchachos? ¿Dudas sobre eso? sí, profe, de mi Dime. parte ninguna duda. Ok. No, profe. ¿Alguien que tenga duda? Ok. Continuamos entonces. Vamos a platicar de conductores, ¿verdad? O sea, de cables. Vamos a hablar de cables. ¿Cuál es el objetivo? Dice acá, el alumno seleccionará el conductor adecuado para las instalaciones eléctricas mediante el método de ampacidad para contar con una instalación eléctrica segura. ¿Sí? Ojo, es por el método de ampacidad. Así se llama el método, por el método de ampacidad. Primeramente, vamos platicando qué es un conductor eléctrico. ¿Alguien me puede platicar qué es un conductor eléctrico? Es el objeto por el que transita la energía. ¿Ok? Es un elemento, ¿verdad? Que es utilizado para conducir la energía eléctrica. Muy bien. Nada más que nosotros le llamamos conductor a un elemento que tiene varias características. Dice acá, los conductores eléctricos son los elementos que transportan la energía eléctrica y se fabrican de materiales que ofrecen poca resistencia al paso de la corriente. Estos materiales pueden ser de cobre o aluminio. Eso es lo común, que sean de cobre o de aluminio. Dichos metales necesitan un aislamiento para confinar la corriente. O sea, normalmente, para que yo pueda utilizar un conductor
A veces necesito que tenga un aislamiento, pero no siempre. Ojo, pero no siempre. ¿Alguien me puede decir un ejemplo donde el cable se utiliza y no lleva forro? O sea, no Los lleva el cables aislamiento. en los de alta tensión. Sí, es más de alta Ándale, muy tensión. bien. ¿Por qué no lleva forro? Supongo que Porque no están no expuestas a las aguantan. personas. Porque no están expuestos a las personas, pero además tampoco tocan ningún componente metálico, ¿verdad? Ningún componente metálico. Todos los componentes por los que va tocando son componentes aislantes, son aisladores. Cada vez que yo veo un poste y yo veo un cable que está cruzando un cable por allá, en realidad ese cable no toca la estructura de metal, toca la estructura de cerámica de un aislante, de un aislador que está ahí arriba. Por eso no hace corto. Además son más baratos. ¿Sí? Además son más baratos. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener cables para alta tensión, por ejemplo, un calibre 0, ¿verdad? De un 0, un calibre de un 0. Lo puedo estar utilizando para alta tensión, pero lo puedo encontrar forrado y lo puedo encontrar desnudo. Pero el forrado muy probablemente me va a costar mucho más caro. ¿Cuándo utilizaré el que es forrado? Si lo utilizo, por ejemplo, en una acometida, o sea, voy a poner los 3 cables juntos y los voy a poner en un tubo, pues entonces ya es de pensarse, porque dentro del tubo se van a ir tocando los cables. Por lo tanto, se necesita que ya lleven un forro. Esos cables de alta tensión o media tensión. Esto es, cuando Comisión Federal lleva la alimentación a una industria, normalmente la lleva con cables desnudos, pero cuando llega la acometida que va a entrar al transformador, que va a entrar a la industria, que va a entrar a la escuela, que va a entrar al kinder, que va a entrar al súper, a donde sea, cuando ya va a entrar en la acometida, el cable que utilizan es diferente. ¿Por qué? Porque ya va forrado, porque ya va a ir en un tubo, ya todos los cables van confinados en un tubo y si se tocan, pues hacen corto. Entonces, mientras están en los postes, están desnudos, pero en algunas ocasiones ya se tiene que empezar a utilizar el forrado, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar esos contactos y que haya cortos. Es el común, es el clásico que tenemos en la casa. Si yo quito un apagador, si yo quito un contacto, si yo abro una caja de conexiones, cualquier elemento en casa que yo abra, me voy a encontrar con que los cables que están adentro, ¿cómo están? ¿Forrados o cómo? Forrados, profe. ¿Alguien me puede decir en qué caso me puedo encontrar una oficina o mi misma casa con un cable que está pelado, sin forro prácticamente, totalmente desnudo? ¿Cuándo me lo voy a encontrar? ¿Para qué se usa? Es conductor a tierra. Así es, muchachos. ¿Quién me lo dijo? Nombre. Yo, Pues profe. hablamos al mismo tiempo. Muy bien, muchachos. Sí, hablamos al mismo tiempo. Todos los cables que van a tierra, o sea, todos los cables que van conectados con la varilla de tierra, deben ser cables desnudos. Entre mayor posibilidad tenga que un cable energizado toque la estructura metálica porque esté degollado, ¿verdad? Porque tenga demasiada humedad, entre mayor posibilidad haya de que haga contacto mejor. Por eso va desnudo. En el momento que los dos se juntan, se bota una protección, porque es como si estuviera tocando línea y neutro. ¿Y qué va a ocurrir en realidad? Se provoca un corto, se bota una protección y yo subo la protección otra vez y no se puede. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro en la casa y hay que buscarlo. Me está avisando que hay un problema. Pero es una de las condiciones en las cuales dentro de una casa habitación puede haber un cable desnudo. ¿Estamos con la idea? Sí, profe. Sí, muy bien. ¿Qué es la ampacidad de un conductor?
Quizá algunos a estas alturas ya más o menos tenemos la idea. La ampacidad, ¿verdad? Es la capacidad de corriente que va a permitir el conductor que pase por él sin que se dañe. Veamos qué dice acá. Dice, ¿qué es la ampacidad de un conductor? Un parámetro eléctrico vital para la selección de un conductor es su ampacidad o capacidad de conducción de corriente. Este valor dependerá de la corriente que demande la carga. O sea, la carga es la que dice cuánta corriente pasa por un cable. O sea, si yo conecto un motor de 5 HP, para un motor de 5 HP habrá una corriente particular. Si le conecto un motor de 10, la corriente que se demanda es otra cantidad específica. Si le conectamos una carga de 1000 watts, la corriente que se demanda es otra. O sea, está en función de la carga. Este valor dependerá de la corriente que demande la carga. De acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas, la NOM CD 2012, ¿verdad? El término ampacidad significa corriente máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. En pocas palabras, es la cantidad de corriente que puede transportar un conductor sin que se dañe, sin que se lastime. Esa es la ampacidad. Es la cantidad de corriente que puede moverse por un conductor sin que se lastime el conductor, sin que se dañe. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Me puedo regresar, A ver, ¿qué es entonces la ampacidad? Todo suyo. Es la corriente máxima que un conductor puede transportar sin que se dañe el conductor. Así mero, tal como lo acabamos de decir. Así es. El chiste es que el conductor no se dañe. ¿Sí? Muy bien. Para esto se requiere contar con varios aspectos. O sea, yo no puedo seleccionar el conductor de manera correcta si no hago varios pasos. El primero, tengo que identificar el voltaje de operación con el que voy a trabajar. No es lo mismo trabajar a 127 que trabajar a 220, que a 440, que a 13,800, para nada. Debo de seleccionar el voltaje de operación con el que va a estar trabajando mi carga. ¿Estamos con el voltaje, muchachos? ¿Sí lo identificamos qué es el voltaje? Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Además debemos de identificar, ¿verdad? El conductor que a mí me interesa. ¿Por qué? Pues muy simple. ¿Alguno de ustedes me puede decir si hay alguna diferencia entre cable y alambre? Sí, profe. Así es. A ver, cuénteme. El alambre es, pues se podría decir que es mejor conductor que el conjunto de cable. Al revés. Es al revés. Profe, Le comento, a ver, dígame. el cable sería un conjunto de alambre, ¿no? Así es. El cable es un conjunto de alambres delgaditos. Y el alambre es una sola pieza. ¿Sí? Es una sola pieza. Ahora, ¿cuál es más eficiente? El cable, el que tiene muchos alambritos, es más eficiente que el alambre. El cable. Adelante, dime. Cable definitivamente. Es porque tiene más cables y eso pues hace que fluya más la corriente, ¿no? Bien, entonces decimos, el cable es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Bueno, resulta que la corriente que viaja por los conductores solo viaja por la superficie, no viaja por el centro, solo viaja por la superficie. Cuando una persona se dio cuenta de esto, dice, pues entonces, si solo viaja por la superficie, en vez de que sea solamente un alambre y que viaje solo por toda su superficie, vamos a hacer un montón de alambritos, de tal manera
que los electrones viajen por la superficie, pero de cada alambrito. De tal manera que en un cable aparenta como que también los electrones vienen viajando por el centro, pero en realidad no es cierto. Vienen viajando por la superficie de cada alambrito, pero en realidad la superficie por la cual están viajando los electrones es mayor. Si sumo cada una de esas áreas por donde están viajando de todos los alambritos que tiene un cable, es superior a la de un alambre en particular. Por eso es más eficiente, pero tiene un ligero problema, que cuando nosotros lo vamos a comprar, si hablamos de un mismo calibre 12, por ejemplo, hablamos de comprar una caja calibre 12, pero alambre, y una caja también de 100 metros, pero cable y del mismo calibre 12. Los dos son iguales en calibre. Una me va a costar bien cara y la otra relativamente barata. Me va a salir muy caro el cable y el alambre relativamente me va a salir más barato. Precisamente esa es la razón por la cual todas las casas de interés social están cableadas con alambre y nunca con cable. ¿Alguien ha tenido la curiosidad de destapar un apagador o un contacto y darse cuenta que lo que tiene atrás en realidad es alambre y no cable? Sí, profe. Bien, Sí, ese es el motivo, ¿verdad? Porque es mucho más barato utilizar el alambre que el cable, pero es mucho más eficiente el cable que el alambre. Aquí vemos, por ejemplo, una diferencia. Los dos primeros, los dos que están arriba, por cierto, se está viendo la diapositiva. Sí, Sí, profe. maestro. Sí, ok, gracias. Los dos primeros, estamos hablando que son cables. Fíjense cómo está lleno de alambritos. Los dos de arriba están llenos de alambritos, pero el de abajo es una sola pieza. No tiene muchos alambritos, es único, ¿verdad? Es único. Entonces, los dos primeros son cables y el de abajo es un alambre. ¿Qué conforma a los conductores? Los conductores que llevan forro tienen la parte metálica, que es el conductor. Tiene el aislamiento, que es de plástico, es de hule. Es el que cuando voy a hacer una conexión se lo quito con una navaja o con una pinza. ¿Sí? Ese es el hule que hay que quitarle. Pero además, en algunas ocasiones tiene una cubierta exterior, como un nylon, ¿sí? Exterior, como un plástico adicional para protegerlo de cuestiones químicas. ¿Sí? O sea, tiene tres cosas prácticamente el cable, pero a veces ni nos damos cuenta. ¿Sí? A veces ni nos damos cuenta. Bien, seguimos. Entonces decíamos, aquí están los tres componentes: el alma conductora, la cubierta protectora hasta el final y el aislante de plástico de hule que les decía. Bien, el alma conductora es la parte que lleva la corriente. Los materiales comúnmente utilizados son de cobre y aluminio, porque son los que transmiten mejor la corriente eléctrica. Por eso se utilizan más cobre y aluminio. Pero de estos dos se utiliza más el cobre, pero con más frecuencia el cobre, que es lo que vemos en casa. En casa abrimos cualquier caja de registro y encontramos puros cables de cobre, ninguno de aluminio. Bien, el aislante, acuérdense, el plástico este que yo tengo que quitarle, se encarga de separar o aislar el flujo de corriente del exterior para evitar cortocircuitos y electrocución. Se fabrica de termoplástico de hule. La cubierta protectora, no todos la traen. Se encarga de proteger el material aislante contra daños físicos y químicos. Se construye generalmente de nylon, o sea, es como una bolsa que rodea precisamente a ese cable, pero como si le hubieran pasado por arriba una pistola de esas calientes para el pelo, de tal manera que ese nylon queda pegadito a la superficie. Entonces,
Muchas veces no se aprecia, pero normalmente tiene esos 3 elementos. ¿Dudas hasta acá? No, maestro. No, ninguna. Muy bien. Vamos a encontrar diversos tipos de cables, ¿sí? Diversos tipos de conductores. Los conductores tipo TW pueden ser sólidos o cableados y están construidos de cobre normalmente suave. Están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico, policloruro de vinilo, PVC. ¿Alguien había escuchado la expresión PVC? Sí, maestro. ¿En dónde? Por ejemplo, de forma hidráulica, los tubos para plomería. ¿Y en electricidad? No. ¿Y la manguera naranja? No conocía la composición que manejaba esa manguera. Ok, la manguera naranja está hecha de PVC, o sea, en electricidad y en plomería, como bien dice su compañero, se le llama PVC a la tubería porque está diseñada de ese material, ¿verdad? Está diseñada de ese material. ¿Sí? PVC, policloruro de vinilo. Cuando nosotros decimos necesito una tubería de PVC de media, estamos hablando precisamente de el material del que está constituido el tubo y además estamos diciendo el diámetro. Y como bien dice acá, pues es resistente a la humedad. Pues sí, es cierto, nosotros sabemos que esos tubos son resistentes a la humedad. Ahora, seguimos. Para empezar, bueno, aquí les voy a comentar. La T y la W son expresiones, ¿verdad? Abreviadas de ciertas palabras gringas. La W es la letra con la que inicia la palabra cable en inglés. Cable en inglés es wire. W-I-R-E. Wire. La T hace referencia a temperatura. O sea que TW son cables que resisten temperatura, ¿verdad? Cables es conductores, ¿verdad? Hace referencia a la W, como les digo. Cables para alta temperatura es lo que quiere decir esto. Ahora, se puede dar el caso que encuentren TW o THW. Entre más T's tenga la expresión a la que están haciendo referencia los conductores, más temperatura aguanta, más temperatura soporta, ¿sí? Y la H hace referencia a high, de alta temperatura, ¿sí? High de alto. Muy bien. Para UF, ¿verdad? Este tipo de alambre es un producto de uso general, de enterrado directo, que es ampliamente utilizado en los sistemas de riego. ¿Alguien ha visto en algún momento que se entierra un cable directamente en el piso sin utilizar lo que viene siendo un tubo? Incluso reciben un nombre especial. Sería el Copperwell, ¿no? No, el Copperwell es la varilla. Cables que se entierran en el piso de manera directa pueden tardar algún tiempo y no se dañan. ¿Alguien lo ha visto? Incluso los utilizan en la feria, los dejan tirados en el piso. ¿Alguien ha escuchado la expresión cable de uso rudo? Sí, profe. ¿En dónde lo has visto? ¿Dónde lo has escuchado? En las extensiones. En máquinas Extensiones industriales. ¿Qué característica tiene? que es un forro y dentro de ese forro vienen cables que igual están forrados. Pero ese forro, ¿cómo lo ves? ¿Será igual que todos o tiene algo especial? Es más grueso. Más grueso y tiene Más más rugosidades. Ándale, ¿verdad? Es mucho más grueso, ¿verdad? Es mucho más grueso, ¿verdad? Por adentro, es como si esa goma, porque en realidad esa es una goma, esa goma va abrazando todos los cables, porque incluso puede haber de una sola línea, de 2 líneas,
¿verdad? O de 3, o sea, puede haber trifásico, bifásico, monofásico, incluso si tú quieres que así sea tu cableado, ¿sí? Un solo hilo, 2 hilos o 3 hilos, incluso hasta 4, ¿sí? Incluso hasta 4. Pero ¿qué los envuelve? Los envuelve un plástico como una goma gruesísima, que claramente se ve que si cae agua encima de ellos, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es aislante. ¿Se capta esta idea? Que hay algunos elementos que se pueden enterrar en el piso. Dice acá, los conductores de cobre, ¿verdad? De tipo RHH o RHW, o sea, los que son reforzados y para alta temperatura, son utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado. ¿Cuáles son los circuitos de fuerza? La resistencia. Los de motores. Ándale, muy bien. Todos aquellos donde en el centro de carga va a haber motores. Si va a haber motores, utiliza este tipo de conductores, ¿verdad? Para circuitos de fuerza, donde va a haber motores. Y para alumbrado en edificaciones industriales y comerciales. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tienes un circuito de iluminación, de luminarias en el sector industrial, normalmente su carga es alta. Por lo tanto, se requieren conductores gruesos. Son especialmente aptos para instalaciones o a la intemperie o directamente enterrado, como los conductores de acometidas. Bien, los conductores tipo THW, o sea, de alta temperatura, cables de alta temperatura, wire cable, H high, T alta, perdón, temperatura, pueden ser sólidos o cableados y están construidos con cobre de temple suave. Están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico. Es parecido a algunos de los anteriores. De PVC, ¿verdad? O sea, todos los que tienen forro, pues es un forro de plástico, es una goma. Muy bien. Para este caso, los cables XHHW están formados por un conductor en temple suave de cobre o de aluminio de la serie 8000 con aislamiento de polietileno de cadena cruzada, retardante a la flama, resistente a la humedad, resistente al calor, ¿verdad? O sea que si está por propagarse un incendio porque se está elevando alguna temperatura, este cable mantiene, ¿verdad? Este cable mantiene la temperatura, pero no se incendia, ¿sí? Pero no se incendia. Bien, ya que decidimos si vamos a utilizar un cable o vamos a utilizar un alambre, el paso 3 que debemos utilizar, ¿verdad? El paso 3 que debemos utilizar es identificar la corriente que circula por la carga. La carga va a consumir una corriente, pero esa corriente tiene que pasar por los cables. Por lo tanto, tengo que identificarla. Si el caso es de un sistema monofásico, la fórmula es esta. Anótenle por allá. Si el sistema es monofásico, la fórmula es esa. ¿De dónde salió esa fórmula? Ah, pues muy simple. Esa fórmula que tenemos allá es la fórmula, a ver si la reconocen así. Bueno, la voy a duplicar aquí. Abajo, copiar, pegar. Y a esta que acabo de poner aquí, esta de arriba y esta de abajo son la misma, a esta es a la que voy a modificar. ¿Alguno de ustedes recuerda esta expresión? Está dividiendo, la pasé al otro lado multiplicando. Ahorita le quito la I del final.
Ubican esta fórmula. Ah, bueno, porque esto que me queda acá, es como tener esto mismo, copiar, pegar. Igual, copiar, pegar. ¿Han visto esta fórmula antes? Potencia es igual a voltaje por corriente por factor de potencia. No me digan que no la han visto. ¿Por qué tan callados? Sinceramente no la había visto. Pues ¿qué no llevaron motores que- eléctricos? Sí, maestro. Y luego, No me acordaba de la fórmula. pues es exactamente la misma, ¿verdad? Potencia es igual a voltaje por corriente por factor de potencia. ¿Qué se hizo acá? Que este voltaje que está aquí pasa al otro lado, si está multiplicando, pasa dividiendo, y este factor de potencia que estorba, si está multiplicando, pasa dividiendo. O sea que la I solita es potencia entre voltaje y factor de potencia, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Potencia entre voltaje y factor de potencia es corriente, o sea, ya está despejada. De las tres fórmulas de potencia, ya despejé, ¿verdad? Ya despejé la corriente para que no se preocupen por ese lado. Voy a incluso a cortar esta. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Verdad? ¿De dónde salió? Ya lo ubicaron. De las fórmulas de potencia. ¿De qué? De un sistema monofásico. Del sistema monofásico. La fórmula de potencia, despejé la corriente y me da esto. ¿La notaron? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, nos vamos con la que sigue. En el mismo paso 3, se puede dar el caso que en vez de que tu motor, en vez de ser monofásico, sea bifásico. Si tu motor es bifásico, entonces la fórmula que necesitas es esta de acá. La potencia entre 2 veces el voltaje de neutro por el factor de potencia. Alguien que me quiera definir o diferenciar cuál es la diferencia entre voltaje de línea y línea y voltaje de línea neutro. Que una llega a 127 volts, la otra a 240 o 220. ¿Cuál es cuál? La bifásica es de 2 líneas, la monofásica es una línea. Sí, pero en valores. La monofásica es de 127 volts y la bifásica es de 240 o 220 volts. Así es, joven, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. BN significa, ¿verdad? Que vamos a utilizar el voltaje línea neutro. ¿Sí? Línea neutro. Cada vez que veamos BN en las fórmulas, estamos hablando del voltaje línea neutro. Aquí tenemos otro sistema. Resulta que aquí el motor o la carga ya no es ni de una fase ni de dos, ya es trifásica. ¿Qué debo de utilizar? Esta fórmula ya está despejada. Copiándola, por favor. Estamos en el paso 3.
Me avisan cuando la copien, por favor. Maestro, aquí hubo el cambio ese, aparte de pues agregar la raíz, también el de que hice BL del voltaje de línea, Así ¿no? es. Quiere decir que allá tienes que colocar el voltaje línea a línea y no el voltaje línea neutro. Muy bien por la observación. ¿Estamos? Sí, profesor. Muy bien. Continuamos entonces, si ya la copiaron. El paso número 4. Nos vamos a encontrar que cuando queramos hacer uso de la tabla para todo esto que estamos buscando, para encontrar el calibre, esa tabla va a tener varias columnas. Una de las columnas dice, si tu conductor trabaja a menos de 60 grados, esta es la columna correcta. Si tu conductor trabaja con 75 grados, esta es la correcta. Y si tu conductor va a trabajar con 90 grados centígrados, esta es la correcta. Ah, pero hay un detalle, que esa no es la temperatura ambiente. Es la temperatura que va a tener el conductor cuando esté trabajando. Cuando yo lo ponga en ese lugar y le conecte el motor y esté trabajando, ese conductor se va a calentar. ¿Por qué se calientan? Recuerden que la corriente que pasa por los conductores genera el efecto Joule, que se calienten precisamente los conductores. Pero aquí hay una relación. Cuando el consumo de amperaje sea menor a 100 amperes, puedo considerar que va a estar trabajando en menos de 60 grados centígrados. Si anda por los 100, 105, 110 amperes, estamos hablando de que mi conductor ya va a estar trabajando a 75 grados centígrados. Si está muy por arriba de los 110 amperes, olvídate, ya estamos hablando de 160, 180, más amperaje. Estamos hablando de que ya va a estar trabajando en una temperatura muy por arriba de los 75. Por lo tanto, hay que elegir la otra opción, 90 grados centígrados. ¿Se capta esta idea? ¿Se capta la razón? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, ok. Ese es el punto número 4. Dígame. ¿Y cómo determinamos la temperatura de operación? Ah, no es que vayas a determinar la temperatura, vas a determinar la corriente. ¿Con qué? Con estas fórmulas de arriba. Tú determinas la corriente y dependiendo de la corriente, tú vas a saber si estás acá, acá o hasta abajo. Ah, ok, ya entendí, maestro. Gracias. ¿Sí? Ok. Acuérdense, yo cualquier duda me detengo o me regreso, no hay problema. Muy bien. Entonces, ¿qué es la tabla de ampacidad? Ah, muy bien. Resulta que ya existe una tabla que relaciona las corrientes calculadas con las fórmulas que vimos arriba, ¿verdad? Ya relaciona esas corrientes con los calibres de los conductores. O sea, ya hay una relación ya prácticamente directa, suavecito, ¿verdad? Sin problema. ¿A qué tabla nos referimos? Aquí la voy a poner. Aquí tengo la tabla. Esta es una tabla de ampacidad. Dependiendo del tipo de cable que yo desee, ojo, vean lo que dice acá arriba. 60 grados centígrados, 75, 90. ¿Sí? Aquí vamos a ver el calibre del conductor del lado izquierdo. Del lado izquierdo, aquí dice AWG. ¿Ok? Ese AWG son las letras americanas, ¿verdad? Que significan la letra A quiere decir americana, la W significa cable, wire, ¿verdad? American wire y gauge quiere decir medida,
O sea, que son medidas americanas, ¿sí? De conductores. O sea, todo esto que tenemos aquí es la forma de medirlos. Ese es su calibre. Pero fíjense aquí abajo también dice OKC1000. ¿Ok? A esa unidad se le llama mil circular mil. Es una unidad de medida de conductores. O sea que podemos encontrar calibres como lo hemos escuchado en algún momento, calibre 10, calibre 12, 14, a lo mejor calibre 6, calibre 3, calibre 2, calibre 0, un 0. Pero cuando ya son más gruesos los conductores, ya no se dan en esa nomenclatura, sino que observen lo siguiente. Después de 4 ceros, aquí en esta columna, ¿verdad? En esta primera columna, después de 4 ceros, aquí dice 4-0, o sea, son 4 ceros. Ya nos brincamos al 250. Ese 250 ya es la escala en mil circular mil. ¿Qué es eso? Resulta que el mil circular mil es el área que ocupa un círculo que tiene como diámetro 1/1000 de pulgada. O sea que la pulgada la divido entre 1000. Pi por radio al cuadrado, o sea, saco el área. Y ese valor que me da es 1/1000 circular mil, uno nada más. Pero aquí dice en la tabla que tiene 300, que tiene 350, 400, pero 400 de esas unidades. ¿Me explico o no me explico? Me regreso por la unidad que tiene acá arriba, más que nada, que dice AWG. ¿Hasta dónde es AWG? Hasta el 4 ceros. De ahí para abajo son 1000 circular mil. La K significa 1000. La C circular 1000. ¿Dudas? ¿Comentarios? Apenas tenemos la tabla ya y ahorita vamos a ver cómo se usa. ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿qué datos de entrada me va a pedir la tabla para poder usarla? Me va a pedir el voltaje de operación, la corriente calculada, el tipo de conductor a utilizar y la temperatura de operación acorde al amperaje. O sea, esos 4 datos debo tenerlos para poder seleccionar un conductor adecuado. Veamos. Si yo tuviera en un momento dado, ¿verdad?, que elegir un conductor en el que se van a consumir menos de 100 amperes, estaríamos hablando de 60 grados centígrados, de acuerdo a lo platicado hace rato. Quiere decir que puedo seleccionarlo. Voy a quitar esto de aquí. Ay, caray. Ok. En un principio no teníamos nada. Si yo hago cálculos y saco mi corriente y resulta que mi corriente es menor a 100 amperes, quiere decir, de acuerdo con la tabla que vimos hace rato, que yo puedo utilizar 60 grados centígrados como temperatura porque es menor a 100 amperes. Si eso ocurriera, quiere decir que sobre esta línea de los 60 grados centígrados, tendría que buscar mi conductor. O sea, mi conductor está sobre esa línea. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero además, supongamos que cuando hice el cálculo me di cuenta que el amperaje es de 52 amperes. ¿Dónde voy a buscar el 52? Sobre la columna que tengo acá, la que marqué. Aquí tengo 15, 20, 30, 40. Acuérdense, tengo 52. De 40 se brinca a 55. No hay 52. No puedo redondearlo nunca para abajo. Tengo que redondearlo hacia arriba. ¿Qué amperaje tomarían? 55. Así es. Quiere decir
que estaríamos hablando que yo estaría seleccionando este amperaje de 55, pero ese es el amperaje, pero a mí no me interesa el amperaje, me interesa el calibre. Quiere decir que me debo de correr sobre ese mismo renglón que ya identifiqué, pero hasta el lado izquierdo, hasta el final. O sea, acá donde está el calibre de conductor, sobre la misma fila. Quiere decir que este azul, pues va aquí. O sea que el calibre de mi conductor, ¿cuál va a ser? 6. 6. 6. ¿Verdad? 6, maestro. 6 voy a buscar. Quiere decir que si voy a considerar un motor de 220, debo de considerar que el voltaje de operación de ese conductor número 6 que yo voy a comprar esté por arriba de 220, o sea que el aislamiento sea superior al voltaje que yo tengo. Si yo tengo un voltaje de operación de 220, el aislamiento debe estar por arriba de ese valor, o sea, ese conductor, aparte de ser calibre número 6, debe de soportar más de 220, o sea, normalmente va a andar en 600, 800 volts. No sé si me expliqué. Está muy confusa la tabla, ¿cómo la ven? Bueno, para mí se me hizo un poco confusa porque aquí en la parte de las columnas, en vez de venir voltaje, pues obviamente viene la temperatura, pero en referente a eso nos basaremos, ¿no? Así es. Así es. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí el calibre seleccionado es el calibre 6, como bien dice su compañero. Veamos qué dice el ejercicio. Ojo, dice, determine por el método de ampacidad el calibre de los conductores requeridos para instalar un motor de 24 HP que opera a 220 y además es trifásico con un factor de potencia de 0.9. Perfecto. Empiezo a sacar datos. ¿Qué me interesa del texto? La potencia, para empezar. La potencia, ahí está la potencia, 24 HP. ¿Qué más me interesa? El voltaje de operación. Ah, y además trifásico. Porque el voltaje me interesa porque es un dato de la fórmula. ¿Por qué me interesa saber el sistema, que en este caso dice trifásico? Porque el sistema me permite seleccionar la fórmula que debo de tomar. No es lo mismo la fórmula para el monofásico que para el bifásico que para el trifásico. Y ahí me dice trifásico. O sea, me está diciendo qué fórmula agarre. Además, me dice que el factor de potencia es 0.9. Todos estos datos que puse aquí en rojo, los plasmé aquí donde dice datos. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Bien, continuamos. Como el sistema es trifásico, pues quiere decir que debo de agarrar mi fórmula, la que está aquí abajo. Esta. Voltaje de línea, o sea, 220, la raíz de 3 y un detallito aquí con la potencia. La potencia no puedo ponerla en HPs, la tengo que poner en watts. ¿Qué tengo que hacer para hacer esa conversión? Multiplicarlo cada HP por 746. Así es, muy bien, joven. O sea que los HP que yo tenga hay que multiplicarlos por 746 para meterlos aquí en la fórmula. Veamos entonces, 24 HP por 746 entre raíz de 3 que multiplica el voltaje y por el factor de potencia. Me da todo esto. Por favor, ¿cuánto les da la operación? Sí, profe, eso da. Bien, gracias. 52.2 amperes. Eso me da. Pregunta, de acuerdo con la temperatura, ¿en qué columnas puedo entrar? 60 grados. En 60 grados, ¿verdad? Quiere decir entonces que voy a agarrar mi tabla. Puedo entrar en 60 grados. Esta es la tabla de 60 grados. Ahí está.
Por aquí debo de buscar los 52, pero de 40 se brinca a 45. De 40 se brinca a 45. ¿Cuál es el que debo de usar? 55. 55, así es. 55. Y si me corro al final, me voy a dar cuenta que el calibre que necesito es el 6. O sea, que debo de seleccionar un cable, que es ideal. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Calibre número 6. ¿Sí? Calibre número 6. ¿Cuántos debo de seleccionar? 3. Porque mi motor es trifásico, o sea, lleva uno por línea. ¿Sí? Mi motor lleva uno en la línea 1, otra va a llevar en la línea 2 y otro en la 3. O sea, debo seleccionar 3 cables del calibre número 6. Pero ya sé el calibre. ¿Sí? Pero ya sé el calibre. ¿Dudas? ¿Estará complicado? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. ¿Dudas? Quedan 2 minutos, ¿verdad?, de clase, pero no me quiero ir sin que hagamos este ejercicio. ¿Sí? Sin que hagamos este ejercicio. Háganlo ustedes, por favor. Me dicen cuánto les da la corriente. Da 74.47. La corriente, chéquenle. Sí, profe. Sí, profe, 74.47. Ok, si tengo mi tabla, como ese valor está por abajo de 100, quiere decir entonces que puedo entrar con 60. Ok, por aquí. ¿Qué calibre les da? Calibre 3, profe. Así es. Muy bien, joven. O sea que vamos a necesitar 3 conductores de ese calibre. ¿Cómo ven? Está muy complicado, muy difícil. No, No, profe, maestro. está muy ¿Verdad? bien. No, maestro. Maestro, una observación igual. Sí, dime. De hecho, cuando intenté aplicar la fórmula por separado en la calculadora, me dio otro resultado muy distinto. Me dio A ver, mucho ¿cuál menor. es? ¿Cuál es? No, bueno, ahorita lo borré, pero cuando le hice toda la fórmula junta seguida, sí A lo me mejor dio no pusiste algún paréntesis. Si gustan, lo hacemos acá. A ver. Este que está aquí dice que es un sistema, ¿qué? Es un sistema trifásico. Trifásico. Ok, voy a copiar la fórmula. Pues por acá arriba la tenemos. Ok. Copiar. Nos vamos por acá por la 31. Pegar. Ok. Y aquí sustituimos. ¿Cuál es la potencia? 35. Sí. 35 HPs. Pero eso hay que pasarlo, ¿verdad? 35 por 746. O sea, eso hay que pasarlo a watts. 35 por 746 para que me quede en watts. Muy bien. Aquí abajo ya tengo raíz de 3. Aquí en voltaje de línea 220. ¿Y el factor de potencia de cuánto es? 0.92. 0.92. Ok. Vamos haciendo esto, por favor, pero lo vamos a hacer por pasos. ¿Sí? Primero quiero que me digan 35 por 746, ¿cuánto da? 26.110. La persona que le dijo que le dio diferente, ¿le da lo mismo? Sí, eso sí me daba lo mismo.
26,000. ¿Qué más? 110. 110. Sí, profe, es correcto. Ok, nos vamos con el denominador. Raíz de 3 por 220 por 0.92. ¿Cuánto da? $350.56. 350.56. Chéquenle todos. La persona que me dijo que no le había dado eso. ¿Cuánto da la división? 74.48. Copiar, pegar. 74 es lo que me dijeron hace rato. 48. 48 amperes. Bien, la persona que no le había dado ya se convenció. Sí, maestro. Ya vi, es que sí me faltaban unos 2 paréntesis. Ok, perfecto. ¿Alguna duda, comentario, muchachos? No, profe. ¿Sí? Bueno, muchachos, recuerden que es el uso nada más de una tabla, ¿verdad? Entramos en ella dependiendo de la temperatura con que vaya a trabajar el conductor. La temperatura está en función del amperaje y el amperaje lo voy a sacar mediante una fórmula. ¿Qué fórmula? Hay 3 opciones dependiendo del tipo de sistema, si es monofásico, bifásico o trifásico. Al usar esa fórmula me da la corriente. Esa corriente me dice qué tanto se va a calentar, por lo tanto, qué columna usar. Ese mismo valor de corriente me permite identificar cuál es el renglón horizontal que debo de usar. Dígame. Puede pasar un carro. ¿Algún comentario? Ninguno, profe. Escuché algo No, que decían puede pasar un carro. Bueno, estábamos haciendo el resumen, ¿verdad? Nos quedamos en si tenemos ya la corriente, definimos la temperatura, con la temperatura la columna y con la corriente el renglón, donde se cruza, ¿verdad? Donde se cruzan prácticamente es el punto central, pero nos interesa el último número, el que está del lado izquierdo, ¿sí? El que está del lado izquierdo, porque ese nos va a decir el calibre del conductor, ¿sí? Entonces, muchachos, nos vamos a ver el día miércoles 10 de febrero a las 12. Chéquenle, por favor. Ah, no, a la 1, ¿verdad? O a las 12. Sí, es a las 12, perdón. A las 12, profe. Sí, es a las 12. Muy bien. ¿Comentarios, dudas? De mi parte, ninguna, maestro. De mi parte tampoco, profe. Bueno, si no hay dudas, si no hay comentarios, nos estamos viendo entonces en la última sesión. ¿Alguien quedó pendiente de alguna acción remedial? Creo que nadie, ¿verdad? Pero solo lo estamos comentando. Creo que no, profe. ¿Ok? Sí, adelante. Si alguien va a hablar, adelante. Bien, de lo contrario, nos estaríamos viendo entonces el miércoles, muchachos. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego, maestro. Profesor, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Igualmente. Igualmente. Maestro. Hasta luego.